Buenos días. Bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP, una instancia en homenaje al escritor Roberto Bolaño. En este lugar no estudiamos necesariamente la obra de Bolaño, pero sí celebramos su creatividad, celebramos todo el aporte que él ha hecho a la cultura del idioma castellano, a toda Latinoamérica. Y por esa razón nosotros invitamos a distintos creadores, a personas que pueden venir a exponer cuáles son las razones que motivan su obra. Y también invitamos a escritores que puedan establecer un diálogo con nuestros invitados. Una vez al año nosotros recibimos a una persona de Chile, el resto del año por lo general son, bueno, como ustedes saben, escritores y creadores de distintas partes del mundo. Y este año tenemos el honor de tener con nosotros a Gabriel Rodríguez. Él es un autor de cómics de bastante prestigio, de un prestigio internacional. Junto al escritor Joe Hill, creó la historieta de terror Lock and Key, y esta ha ganado importantes premios y en este minuto está siendo adaptada a televisión por Netflix. Ha sido ganador del premio Eisner, un premio al cual le refiere como el Oscar de los cómics. Y este premio lo obtuvo por la creación Little Nemo, Return to Slumberland, y también ha trabajado en DC Comics, en las aventuras de Superman, y su actual proyecto es Sword of Ages, una serie de aventuras fantásticas, donde en este caso es Rodríguez el creador, el escritor y también el ilustrador de esa serie. Y para poder conversar con él, tenemos nosotros a Álvaro Bizama, que es un escritor, crítico, también profesor y muy querido en esta casa de estudios porque dirige la Escuela de Literatura acá. Es autor de las novelas Caja Negra, Música Marciana, Estrellas Muertas, Ruido, Taxidermia, El Brujo. Y además también es autor de libros de ensayos, tales como 100 libros chilenos y también el libro Televisión. Ha ganado muchos premios, entre ellos está el de Municipal de Literatura, el premio también de la Academia, otorgado por la Academia Chilena de la Lengua, ese fue por el libro Estrellas Muertas, y también el premio a la mejor obra en el género de novela, otorgado por el Consejo Nacional del Libro, eso fue por el libro Ruido. Actualmente escribe en el diario La Tercera, dirige, como dije, la Escuela de Literatura y acaba de publicar una nueva novela, esta es en Alfaguara y se titula Laguna. Y con ustedes dejo a Álvaro Bizama. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días aún, nos quedan unos par de minutos para que sean buenas tardes. Gracias Rodrigo por la presentación. Voy a tratar de ser breve. Para mí es un placer presentar y decir un par de palabras y conversar con un artista que admiro, que es Gabriel Rodríguez, al que todos conocen. Quiero decir o contar dos o tres cosas respecto al trabajo de Gabriel a modo de introducción. Primero, que hace, no sé, 8, 9 años me tocó entrevistar a Gabriel y hacerle un perfil para la revista ¿Qué pasa? Sí. En ese momento, Gabriel estaba en la mitad exacta de Lock and Key, que claro, luego terminó. Sí. En ese momento también Lock and Key había tenido su primera grabación como piloto televisivo para Fox. Sí. ¿Te acuerdas? Le estaba haciendo Mark Romanek, que era el tipo que había dirigido los buenos videos de Nine Inch Nails en la década del 90. 8 o 9 años después, Lock and Key ha tenido un segundo piloto y ahora acaba de ser confirmada como serie para Netflix. No, la tercera la vencida. Increíble. Pero además, Gabriel ha tenido un proceso también que me parece muy potente y que es básicamente de terminar Lock and Key, que es una obra mayor de la historieta. Una obra muy compleja, muy sofisticada, una obra que uno puede volver a leerla 20, 30 veces.
Luego hizo cosas como Superman, ganó el premio por esa maravilla que es Little Nemo, que una esas cosa que yo creo que va a quedar, uno la puede volver a ver una y otra vez. Y el año pasado y este año, Gabriel ha debutado como autor completo. Siempre trabajaba con guiones ajenos y ahora Gabriel está trabajando con sus propias historias en Sword of the Age. Digo esto porque en el fondo también para mí siempre recuerdo algo que me dijo Gabriel hace 8, 9, 10 años cuando conversábamos, a pito de tal vez uno de los episodios o de los números más fuertes de Lock and Key. Si ustedes han leído Lock and Key en general es una historia de terror familiar, una historia de terror centrada en esas oscuridades de la familia, de lo que no se dice. Y hay un capítulo especialmente pavoroso, que es el único capítulo que no tiene o casi no tiene elementos sobrenaturales, que es simplemente una madre viuda que se entrega y que bebe alcohol y que se quiebra una y otra vez en ese capítulo. Recuerdo cuando estábamos haciendo una entrevista, Gabriel dijo algo que yo siempre he terminado pensando sobre el trabajo de los dibujantes de historias. Gabriel me dijo: tú lees esto en 15 minutos, 20 minutos, media hora. Yo viví con esto un mes. Claro. O sea, dibujar esto significa un mes. Y cuando uno lee el cómic se da cuenta justamente de ese trabajo que me pareció. Lo segundo, yo creo que lo más interesante, o muchas de las cosas interesantes del trabajo de Gabriel es la pregunta que se hace una y otra vez, como ¿qué significa contar historias? ¿Qué significa narrar? Eso está en sus primeros trabajos, cuando hacía las adaptaciones CCI, Claro. o la O el Land of the franquicia. Dead de Romero. Sí. Sigue con los trabajos de Cliff Barker y termina ahora con Sword of the Age, que es justo esa pregunta. Y es una pregunta también que en los trabajos de Gabriel a mí me parece que tiene que ver muchas veces con el estudio del rostro humano. O sea, Pues sí. en general, creo que en los trabajos de Gabriel narrar o contar una historia por medio de las imágenes pasa también por pensar en qué sucede con los rostros, cómo esos rostros reflejan la experiencia del humano, cómo son capaces de ahondar en ese misterio y en eso que justamente nos cuesta muchas veces desde el mundo de la literatura poder entrar. Yo creo que su trabajo en Lock and Key, en Nemo, en Sword of Age, es justamente la pregunta de qué significa contar historia a partir de esa experiencia humana. Y no puedo dejar de pensar, para todos los que somos acá y que venimos de la literatura, que Lock and Key, sobre todo a partir de su segundo arco, es una gran reflexión sobre Shakespeare y la tempestad. Entonces, hay un trabajo muy potente sobre los fantasmas o las sombras, justamente también de la literatura en el campo de la historieta. Estas son palabras introductorias, pero quiero pensar que la conversación que vamos a tener va a tener que ver con el hecho de contar historias o el hecho de narrar. Va a tener que ver, bueno, en primer lugar, 1.000.000 de gracias a la Escuela de Letras de la Universidad Diego Portales, a toda la gente que hace posible esta cátedra. Encuentro que es un honor estar aquí para mí y creo que es particularmente importante en tiempos como los de ahora establecer espacios donde discutamos de creatividad y de las posibilidades de la creatividad. Creo que la única forma cierta de crear cualquier tipo de riqueza para la experiencia humana parte por el desafío de tomar la nada y convertirla en algo. Partir de una página en blanco y terminar construyendo un libro donde una persona puede tener una experiencia sensorial, involucrarse con una historia, descubrir a través de un momento de silencio en su propia intimidad, lanzarse a imaginar un mundo imposible. Creo que es algo que hay que rescatar, que hay que potenciar y que al final ese tipo de experiencia, si bien sea algo a lo que no te vas a dedicar el resto de tu vida, forme parte de la forma en que tú entiendes el mundo. Creo que esa es la única forma de generar nociones reales de lo que es compartir cosas, de lo que es generar cosas, de lo que es crear algo para que otros lo disfruten, de lo que es interactuar en algo que nos haga más, que nos dé un contacto con nuestra propia intimidad y con la intimidad de los demás en una forma interactiva, entretenida, emocionante, apasionante y que gatille inquietudes en cada uno. Creo que al final la gran responsabilidad que tenemos los que nos dedicamos a cualquier labor creativa
es detonar en los demás el interés por tener curiosidad, por descubrir cosas, por explicarse cosas y por inventar fantasías, que al final es lo que enriquece la vida desde distintos puntos de vista. ¿Qué es contar historia? Es algo que uno se pregunta todo el rato cuando se dedica a esto, porque al final es algo que no tiene ningún sentido y tiene todo el sentido. El oficio del cómic es de los pocos oficios que si uno no los analizara en forma cuerda, puesto en una planilla Excel, si uno considerara todo lo que se invierte a la hora de crear un cómic para lo que se termina produciendo, es algo que no tiene en absoluto sentido. O sea, es económicamente un desastre, es lento, el manejo logístico de producir un cómic es una pesadilla. Los editores viven con úlcera porque están sometidos a todos los vaivenes y los caprichos de los autores. Los autores nos obsesionamos con cosas que nos quitan el sueño, nos quedamos trancados en tonteras. O sea, yo siempre he escuchado el cuento de cuando Travis Charest dibujó Las armas del Metabarón, uno de los libros del Metabarón para humanoides. Es un dibujante norteamericano que estaba trabajando con un guión de Jodorowsky en ese momento. Sí, sí. Y Charest creo que se comprometió a sacar ese libro en 6 meses y lo terminó sacando como en 6 años y tampoco lo terminó, lo tuvo que terminar otro dibujante porque el tipo llegaba a un momento en que, no sé, se estuvo obsesionado con cómo dibujar la bota del Metabarón en una viñeta en la que estuvo trabajando una semana en la bota, por ejemplo, y no había nada que hacer, digamos, y el editor terminó colapsando, pero al final el libro se completó y salió. Pero esas son como imponderables que hay en esto y que todo al final tiene que ver con cómo uno hace que la historia cobre vida. Para mí una de las cosas más fascinantes que tiene el hacer cómics es darse cuenta que para el lector, una vez que logra involucrarse con una historia, esos personajes que no son más que rayas de tinta en un papel con color digital, son personas, les transmiten emociones, les comunican cosas, les hacen cuestionarse cosas íntimas. Y uno que está todos los días partiendo ese proceso desde la hoja en blanco, darse cuenta que se es capaz de detonar eso, provoca un impulso creativo muy fascinante. Esta presentación yo la quiero dividir básicamente en 2 partes bien didácticas, por así decirlo. Una primera en que voy a presentar a través de los 3 casos de los proyectos más de autores en los que he trabajado hasta ahora, que son Lock and Key, Little Nemo y Sword of Ages, hacer un barrido por cómo se elabora el mundo en el que uno se involucra para contar una historia de cómic, cómo es el proceso creativo desde la idea conceptual hasta la puesta en página final. Si alguien tiene preguntas o dudas entre medio, no duden en preguntar. Y después con Álvaro vamos a seguir conversando de todos estos devaneos y todos los delirios que surgen al momento de meterse en este mundo tan bizarro. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de partir? Por supuesto. Gabriel además es arquitecto, sí, y que abandonó la arquitectura para dedicarse a la historia. Estoy pensando justamente sí, en ese sacrificio del cual estás hablando. Es que es un abandono que no es abandono al final. Yo uno de los motivos por los que entré a estudiar arquitectura fue porque yo era absolutamente incapaz de sacar adelante proyectos a largo plazo. O sea, es algo que yo siempre tuve, desde muy chico, muy buena memoria y harta facilidad para estudiar. Entonces, en el colegio me fue muy bien sin mayor dificultad. Yo en 1 hora estudiaba lo que mis compañeros estudiaban en 3. Entonces, yo lograba muy buenos resultados en todo haciendo muy poco esfuerzo. Pero cada vez que yo, siendo chico, traté de empezar a hacer una historieta, nunca pasé de la página 3. Porque me aburría, me frustraba, no quedaba como yo quería, qué sé yo. Nunca fui capaz de sacarlo adelante. Y cuando llegó la hora de elegir una carrera, arquitectura me llamó la atención por 2 motivos. Uno, que era que tenía digamos, un árbol académico súper diverso. O sea, uno tenía desde ramos más bien científicos hasta cosas creativas bastante sueltas. Y 2, porque te obligaba todos los semestres a dedicar 4 meses a un proyecto que tenías que desarrollar por etapas y demorarte y tomarte el tiempo y repensarlo. Y ese fue un ejercicio de autoformación que para mí fue fundamental para lo que ha sido el resto de mi vida. O sea, yo enfrento los proyectos de cómic con la misma lógica con la que aprendí a enfrentar los proyectos de arquitectura y me he dado cuenta además de que hay muchas cosas que yo aprendí del espacio, de las formas de representación, de las formas de construcción de un escenario para que se desarrolle una historia que tiene mucho que ver con mi formación de arquitecto. O sea, no en vano, tanto para Lock and Key como para Sword of Ages, en que hay ciertas escenografías que son muy importantes para algunas secuencias de la historia. En el caso de Lock and Key aún más evidente porque la casa, Key House, es un personaje más de la historia.
Yo los desarrollé como proyecto de arquitectura, entonces lo primero que hice en el caso de, bueno, lo voy a mostrar después, es que hice un proyecto de arquitectura de X-House, hice un modelo 3D que usé como referencia para hacer todas las perspectivas, terminé desarrollando la planimetría completa de la casa, y de hecho el año pasado cuando empezaron la preproducción del piloto para Hulu con Andy Muschietti, lo primero que el director de arte me pidió es: ¿me puedes dar los planos de arquitectura de la casa? Porque queremos hacer la casa y queremos adaptarla en base a tus planos. Entonces, mi pega como arquitecto es algo que me ha ido acompañando en el mundo del cómic ineludiblemente y creo que ha enriquecido ese trabajo creativo. En el caso de Lock Key partió en base a un concepto que Joe Hill le presentó a la editorial IDW, donde yo ya llevaba 9 años trabajando, desde que partí haciendo las adaptaciones de cómic de CSI. El fundador de IDW, que era en ese momento el publisher de la editorial, Ted Adams, había leído una recopilación de cuentos de Joe, que se llamaba Fantasmas del siglo XX. Y le habían encantado varios de los cuentos. Llegó al libro a través de una recomendación del blog de Neil Gaiman, que él lo seguía ahí para buscar recomendaciones. Y Neil Gaiman me había puesto ojo con Joe Hill, lanzó esta recopilación de cuentos, el tipo es muy bueno, va a dar que hablar. Y la cosa es que IDW contactó a Joe en principio porque querían decirle: queremos adaptar 4 o 5 de tus cuentos en formato cómic. Y lo que no sabían ellos es que Joe era un ñoño recalcitrante, obsesionado con los cómics desde que tenía como 6 años. Se había leído cuánto cómic de terror se había publicado y de superhéroes también. Y llegó a IDW con 2 o 3 propuestas y una de ellas era Lock Key, que era esta historia de esta casa embrujada con llaves mágicas en que se daba el escenario para que se resolviera un drama familiar. En la editorial les encantó la propuesta y me la mandaron a mí. Le dijeron a Joe: creemos que este dibujante puede funcionar, y con Joe hicimos un primer intercambio en que él me mandó un pitch de 2 páginas, en que en una página venían 2 párrafos en que explicaba cuál era el plot general de la historia de Lock Key, y otra en que venían los 7 personajes principales del primer arco argumental descritos en 2 o 3 líneas. Me dijo: ve lo que puedes hacer con esto. Y yo mandé bocetos de los personajes que a él le encantaron, era en la onda de lo que quería hacer, y ahí empezamos un proceso que duró 6 años y medio y no paró nunca más. El proceso de construcción de un cómic parte a mano izquierda, se ve acá el guión tal cual yo lo recibo, y a la derecha la página terminada, en este caso un par de ejemplos. En el guión en general viene, dependiendo del escritor, una descripción bien detallada del contenido de la imagen de cada una de las viñetas, más el texto que va incluido después para que uno calcule el espacio que hay que dejar disponible para que el texto después fluya armoniosamente junto con el dibujo. Aquí está el pitch original. Esto es lo único que yo vi de Lock Key antes de empezar a dibujar nada. ¿Tú no conocías a Hill en persona? No, yo a Joe lo conocí en persona cuando terminamos el primer arco de Lock Key. Cuando Welcome to Lovecraft se publicó como un tomo recopilado, fue la primera vez que me invitaron a una Comic Con de San Diego de IDW, y ahí conocí a Joe en persona por primera vez. Lo otro que también fue divertido es que cuando Joe empezó a trabajar en esto con IDW, en IDW no sabían de quién era hijo, porque Joe lo había mantenido en secreto para iniciar su carrera de escritor sin que nadie supiera que era hijo de Stephen King. Entonces, cuando yo, de hecho, llevábamos como un mes trabajando en Lock Key, Joe publicó El traje del muerto, que fue su primera novela, que fue bestseller del New York Times. Y después de que fue bestseller del New York Times, alguien salió con el soplo de que era hijo de Stephen King. Y ahí le dio un infarto a los editores de IDW y un infarto a la gente de Joe, que no sabía de quién era hijo tampoco. Y así nos enteramos. Estos son los primeros 3 dibujos que hice de los 3 niños que eran los personajes principales, Tyler, Kinsey y Bo de Locke, que de hecho en el caso de Tyler, el primer dibujo, que es el de arriba, yo malentendí una cosa que venía en la descripción y pensaba que tenía el pelo largo, siendo que el pelo lo tenía bien corto, así que esta es la única imagen de Tyler con el pelo largo que existe, que probablemente es de la fase justo anterior a cuando parte la historia. Y de esa misma forma desarrollamos todos los personajes. En Lock Key fue el primer caso en que yo dibujé los personajes sin tener en mente ningún referente de la vida real. Yo en todos los cómics que había hecho antes, o bien había tenido que adaptar series de televisión o películas en los cuales uno tenía el referente del actor, o en el caso cuando hicimos con Chris Ryan la adaptación de The Great and Secret Show de Clive Barker, ahí partimos el proceso diciendo: primero vamos a hacer un casting de personaje, como si esto fuera una película. Entonces hicimos el listado de todos los personajes y dijimos qué actor podría ser cada personaje. Hicimos una selección de todos los actores y en base a eso yo desarrollé el diseño de los personajes.
Pero en el caso de Lock & Key, no sé por qué, me pasó por primera vez que yo leí las descripciones y al tiro me vino a la cabeza una imagen con la que empezar a trabajar. Y aquí llegamos al diseño del que yo considero el personaje principal de Lock & Key, que es la casa. Para hacer Key House, Joe Hill me mandó la foto de la portada del libro de Ray Bradbury, From the Dust Return, y me dijo, quiero una casa con esta onda. Y yo ahí de inmediato me di cuenta que iba a ser una casa complicada arquitectónicamente, empecé a buscar un montón de referentes de arquitectura de Nueva Inglaterra, de casonas antiguas, de casonas grandes, ver el tipo de elementos con el que se trabajaba y qué sé yo. Y empecé a trabajar el diseño arquitectónico de la casa de Lock & Key, partiendo por la primera mala decisión que uno puede tomar al momento de hacer un diseño como este, que es decir, que fuera una casa grande y asimétrica completa, que no tuviera ningún punto de simetría, que todas las caras fueran distintas, que mirada desde todos los puntos de vista fuera una cuestión diferente. Y además que tuviera todo un desarrollo de jardines, terrazas, y en el fondo, de inmediato me dio la impresión de que tenía que ser un espacio que tenía que ser un contenedor muy laberíntico para la construcción de la casa, que es donde se desarrolla como toda la parte tormentosa de la interacción familiar de la historia, y un espacio muy gigante y amplio alrededor que diera como una escenografía amplia a todo lo que iba a ser la construcción de la aventura de la historia, a forma de metáfora a través del proyecto de la casa. Así que en base a eso desarrollé este modelo 3D en Google SketchUp, que me permitió entender cómo se iba a construir la casa, me permitió además generar un modelo para yo dibujar las distintas perspectivas, porque yo sabía que esta casa la iba a tener que dibujar una y otra vez en el cómic. Entonces, ¿cuántas páginas tiene Lock & Key en suma? Lock & Key tiene como 866 páginas de cómic, más 40 portadas, o sea, el total, sumando el arte adicional que tuve que desarrollar de dibujos, de diseño, de dibujos para las ediciones especiales y de portadillas, son como 1000 páginas de dibujo. O sea, viviste en la casa 6 años, por lo menos. Básicamente, porque son como 10 láminas de dibujo en las cuales el tiempo promedio fue por lo menos de 10 horas de trabajo neto, así que en Lock & Key hay 10.000 horas de trabajo de dibujo invertido en 6 años y medio. O sea, en ese sentido, yo compartí mi vida con la familia Lock en simultáneo con la vida con mi familia por 6 años y medio, así que en ese sentido, sombrero para mi señora y mis hijos que me soportaron. ¿Trabajaba en la casa esto. en ese momento? ¿No? Sí, trabajé bastante en la casa porque coincidió con la parte inicial de la niñez de mis 2 hijos menores, entonces ahí yo tenía que estar mucho en la casa para hacer de sparring, controlar harto, así que hay hartas páginas que estuvieron dibujadas con niños sentados en las piernas, mientras yo estaba hincado en la cama dibujando arriba un tablero. Tiene una cosa como de guerrilla de supervivencia el oficio de hacer cómic, que es parte de la dinámica, que a veces es bien agotador, pero que también lo hace entretenido. Bueno, y aquí está el desarrollo de planos que hice yo, de toda la casa, que esto yo lo hice especialmente para dárselo de referencia a Joe Hill, para que escribiera la historia en forma que fuera coherente con los espacios que teníamos para construir el relato. Y por supuesto, lo primero que hizo Joe cuando recibió estos planos de la casa fue ignorarlos completamente y prácticamente 2 semanas después de que yo le había mandado todos los planos, escribió una secuencia clave para uno de los eventos que pasaba dentro de la casa, en que el elemento principal era un baño que no estaba donde él necesitaba que estuviera. Así que lo primero que tuve que hacer después fue una remodelación de la casa para que el baño estuviera ahí, tuve que adaptar los planos de 2 pisos completos, qué sé yo. Pero después de eso reconozco que fue bastante disciplinado y respeto mucho lo que habíamos hecho en términos de diseño. Cuando uno construye el mundo de una historia, en este caso una historia familiar que se transmitía por generaciones y que acarreaba muchos fantasmas para los protagonistas, hubo que diseñar un pueblo completo. Y en este caso el pueblo de Lovecraft está basado en el pueblo de Nahant, que existe en Nueva Inglaterra, muy cerca de donde Joe vive. Tomamos el mismo islote como referencia, con la única diferencia de que esta zona de acá, donde hay como una especie como de área de trabajo biológico y no sé qué cosa de una universidad, lo convertimos en la zona de propiedad de los Lock, donde estaba Key House, que en este dibujo está como por aquí, creo. Y la construcción del pueblo mismo. Yo tuve harta suerte de que yo sentí, cuando Joe me mandó las imágenes de referencia, de que esto era muy parecido como muchas zonas del sur de Chile. O sea, me mandó algunas fotos de muelles y cosas así. Yo al tiro pensé en Puerto Montt y Chiloé. Entonces, yo como que me apropié del pueblo de Lovecraft con bastante facilidad. Y me apropié con el resto de la historia también, porque creo que esta lógica de
de las historias dinásticas familiares es algo muy latinoamericano. O sea, de alguna forma creo que la historia de Lock and Key tiene mucho de la Casa de los Espíritus, tiene mucho de ese tipo de fabulación. Es Donoso. Claro, pues de Donoso, de Isabel Allende, en distintos registros, pero es algo que me es muy familiar y que es divertido porque es algo que es muy poco gringo. Sí, mi hermana acaba de casarse con un norteamericano y conversando harto con ellos, y es algo que he conversado con mis amigos gringos también, con los que trabajo harto, está el tema de que ellos la relación familiar lo tienen como una cosa muy dispersa. Allá los tipos cumplen 16 años, se compran un auto, se van al high school, se van a estudiar a un estado diferente y después para poder comprarse una casa se la tienen que comprar en otro lado porque donde viven sus papás ya está todo carísimo, no se puede comprar nada. Entonces las familias son dispersas, viven muy inconexas. Y esta era una historia de una familia que permanece centrada como un núcleo y que vive atormentada por sus fantasmas del pasado. Y eso creo que es algo que me es mucho más familiar a mí como contexto cultural de lo que es para ellos. Ahora, yo entiendo que en el caso de Joe, siendo hijo de quien es, el concepto de la dinastía, de acarrear un nombre, de recibir una herencia, es algo que le es muy propio a él en lo personal. Entonces creo que en ese sentido su experiencia personal y mi experiencia cultural engancharon muy bien para entre los dos darle vida al mundo de esta historia. Además, Lock and Key es una serie sobre la ausencia del padre. Absolutamente. Sobre un padre sobre la ausencia del padre, que... sobre los problemas con el alcohol, etcétera, sobre problemas de identidad, de cómo creas tu identidad cuando te llevas la mochila de una dinastía muy pesada en los hombros. Entonces, desde cosas tan grandes como concebir un pueblo hasta la ropa con la que tú eliges vestir tus personajes, tratamos de imbuirle mucha realidad a la construcción del mundo de Key House, de los Locke y de Lovecraft, para eso a su vez después contrastarlo con todo el universo de fantasía que se desarrollaba en esta historia. La idea de nosotros era siempre que la magia fuera más bien una intromisión en el mundo de la realidad y que detonara cosas que les pasaban a los personajes que tenían que ver con su intimidad. Aquí viene una pequeña presentación de cuál es el proceso mecánico de construcción de una página. Desde el momento en que uno recibe la descripción del guión, en el caso, esta era una secuencia de Lock and Key que estaba ambientada en la época de la Revolución estadounidense, entonces había que buscar mucha referencia de elementos históricos para reconstruir la escena. Entonces viene primero la etapa de documentación, después la etapa de composición y puesta en página, y después el proceso mismo de construir la página en sí. En este caso, era una escena que era bastante compleja porque era en una viñeta, había que combinar como 4 o 5 escenas distintas desde la ubicación de la casa, que en este momento estaba incompleta, entonces era una versión más pequeña de la casa de Lock and Key, lo que hacían los soldados mientras estaba sucediendo esto, la ejecución de los papás de los personajes protagónicos y las reacciones que detonaban las personas que estaban atestiguando este momento del relato. Entonces así es como paso a paso se va construyendo el trabajo de reconstrucción de escena, composición, para llegar a la construcción de un momento narrativo en que tiene que transmitir emoción, clima, ambiente, contenido histórico. Gabriel, y en ese punto una pregunta. A diferencia de otros dibujantes y de otros guionistas, de otros dibujantes, tú trabajas de modo artesanal en el sentido con lápiz, papel. Sí, ¿No te has pasado lo digital? No, yo lo único que trabajo en digital cuando lo hago es el color, porque eso es, en verdad es una herramienta que permite desarrollar cosas muy sofisticadas en poco tiempo, el coloreo digital. Pero para el dibujo yo sigo funcionando con papel y lápiz por 2 motivos. Uno, porque me di cuenta que me demoro lo mismo dibujando en digital y en papel. Y cuando uno dibuja en papel, además de hacer la página, tú te quedas con el original. En general la industria del cómic funciona con que uno hace el dibujo, escanea el archivo, lo manda, eso se usa para publicación, pero el dibujo original queda como tuyo, digamos. Y habitualmente tus originales, yo recuerdo, no eran originales grandes, eran originales más bien pequeños en relación a los tamaños de otros dibujantes. Sí, pero eso fue un ejercicio fallido, que diría yo, porque yo, tratando de dibujar más rápido, cuando estaba dibujando Lock and Key, reduje el tamaño de los originales pensando de que le iba a poner menos detalle a los dibujos. Y después me di cuenta que terminaba dibujando la misma cantidad de información, pero más en chiquitito, entonces lo hacía más difícil todavía. Con lápices más chicos. Casi. Así que de hecho para Little Nemo y para Sword of Ages volví a trabajar en un formato más grande. Y aquí hay algunas páginas en que se ve el desarrollo narrativo de Lock and Key mismo, con distintas
Ahí está La Tempestad. Exactamente, la tempestad está acá en la obra de teatro de Shakespeare. Este es un spoiler escondido, por así decirlo, porque Joe puso esta escena muy al comienzo de la historia y de alguna forma esto resume lo que fue el desarrollo de los capítulos finales de Lock and Key. Pero a mí también me pasaba cuando leía Lock and Key, que cuando aparece La Tempestad, que aparece al comienzo del segundo arco, Sí. El cómic que estábamos leyendo, que era un cómic de terror un poco más bien clásico, La Casa Sí. Embrujada, se transforma o sea, primero cambia completamente la escala de los acontecimientos, se transforma en un cómic sobre el pueblo completo o la escuela completa, y segundo, empieza a tener una suerte de fantasmagoría literaria detrás que Sí. es La Tempestad, y de pronto el cómic empieza a crecer. A mí me parece que cuando estaba leyendo Lock and Key, esa viñeta específica que está atrás es una viñeta que en el fondo cambia el eje, cambia como la escala de lo que estábamos leyendo. De hecho, para mí esta es como la viñeta clave de Lock and Key, porque lo que pasa es que hay casualidades que van aportando cómo se desarrolla una obra. Cuando nosotros hicimos Welcome to Lovecraft, no sabíamos si íbamos a poder hacer la historia completa que queríamos hacer. De hecho, Joe había engañado al editorial y les había dicho, si nos va mal con el primer arco, yo en un segundo arco de 6 números puedo cerrar toda la historia en forma más o menos decente, lo que era absolutamente imposible. Pero ya cuando partimos en el segundo arco, los lectores habían respondido bien al primero y supimos que íbamos a tener el espacio que necesitáramos para contar la historia completa. Entonces creo que no es casual que en ese momento haya aparecido esta escena, que fue decir, ok, ya que ahora tenemos permiso, esto va a crecer así. Y en el fondo se sumaron dos cosas aquí. Uno, establecer como una declaración de principios de la escala con la que nosotros queríamos hacer crecer esta historia. Y dos, con algo que me contó Joe cuando estábamos trabajando en los guiones de Lock and Key, en que me dijo, yo entendí cómo escribir cómics, porque escribir un número de cómic es como escribir un soneto de Shakespeare. Y eso le permitió a él como literariamente meterse en su cabeza qué es lo que quería hacer a la hora de narrar la historia de Lock and Key. ¿Leíste tú La Tempestad en ese momento? Yo no la quise leer porque no quise influenciarme. Yo leí La Tempestad después y me hizo mucho sentido, pero yo en ese sentido traté de tomar el trabajo de Joe como la referencia literaria más, digamos, restrictiva para yo mi trabajo gráfico hacerlo lo más abierto y libre posible. Otra cosa que nos ayudó mucho el desarrollo de Lock and Key fue que pudimos construirlo como temporadas de una serie de televisión. Entonces nosotros hacíamos el primer número y ahí nos tomábamos, que de hecho en el caso del primero fue una pausa forzada, porque yo terminé el primer arco de Lock and Key y tuve que hacer un one shot con el que estaba comprometido de Clive Barker, bien experimental que hicimos, que se llama Seduce. En 3D, yo... Sí, que era un cómic que después se imprimió en increíble. 3D para poder mirarlo. Sí, es una de las cosas visualmente más raras que he hecho. Pero ya que tenía esa pausa forzada, con Joe la usamos para discutir qué es lo que queríamos hacer en el volumen siguiente, qué tono le queríamos dar al libro, qué tipo de escenas íbamos a incluir. Y esa fue una dinámica con la que seguimos trabajando el resto de la serie. Cada vez que terminábamos un arco de 6 números, nos tomábamos un par de semanas para discutir qué es lo que queríamos hacer con el volumen siguiente. Cuál era el tono que le queríamos dar, qué tipo de portadas íbamos a hacer, cómo íbamos a cortar los capítulos entre sí, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí pudimos debatir al tiro una cosa que íbamos a hacer en el tomo 3, que era Crown of Shadows, en que cuando llegáramos al momento del clímax de la secuencia de aventura en ese momento, íbamos a tener una revista que iba a ser prácticamente la revista completa, puros splash page completos con la batalla de Tyler gigante contra el monstruo de sombras de Dodge. Y eso es algo que habíamos discutido 5 meses antes. Entonces era bien divertido el proceso de ir haciendo esto, como una vez que teníamos claro qué es lo que queríamos hacer, era un proceso como de ir llegando de a pasos bien lentos y pausados a esos momentos que habíamos planificado con el Y también el proceso era cuando yo me acuerdo de haber seguido la serie mes a mes, que era, y uno podía apreciar cómo iban cambiando los rostros de los personajes. Partían con una caracterización mucho más caricaturesca, mucho más eso fue una decisión, volverse mucho más real, una decisión tuya en el fondo. Sí, porque, a ver, yo estaba consciente cuando empecé a dibujar Lock and Key de que yo sentía que mis herramientas de narrativa de cómic estaban súper pulidas para lo que yo quería hacer, pero yo sentía que todavía mi dibujo tenía que evolucionar más. Entonces aproveché esa debilidad de frentón y me aboqué a empezar a dibujar la historia con un estilo en apariencia más infantil, más exagerado, más caricaturesco, para asegurarme que los personajes iban a poder dar el rango emocional que necesitaban dar para la historia.
Y porque algo que yo quería utilizar, tratándose de esta la historia de unos niños y adolescentes que iban a crecer y madurar a lo largo de la historia, era paulatinamente volver el dibujo más realista. Cosa de que cuando uno llegara al final de la historia, los personajes a ojos vistas del lector hubieran crecido. Y es algo que funcionó bastante bien y que de hecho varios lectores después comentaron. Otra cosa que yo me acuerdo también que, porque también era una reflexión sobre sobre tu lectura del campo de la historieta o la historieta, porque hay un capítulo, por ejemplo, que es un homenaje explícito a Calvin and Hobbes. Sí. O sea, hay un capítulo de Lock and Key que está escrito o está dibujado, Gabriel, en el fondo, con el estilo de Calvin and Hobbes completo. Claro, hicimos el homenaje a Bill Watterson, hicimos un homenaje a los cómics de guerra de Joe Kubert, también entre medio en algunas páginas. Porque eso fue como un gusto que nos quisimos dar con Joe, que siendo los dos muy fanáticos del cómic desde muy chicos y habiendo leído muchos autores distintos, queríamos que en la construcción del cómic mismo eso estuviera reflejado. Y además porque nos servía como una herramienta para contar la historia que queríamos contar. En ese sentido, como que tratamos de maximizar el potencial de lo que el cómic como formato te permite a la hora de contar una historia. Y eso habla mucho de la habilidad de Joe como escritor. Joe es un escritor que ha escrito cuentos, novelas cortas, novelas y cómics, estando muy consciente de qué es lo que cada uno de esos medios permite contar y en la forma en que permite contarlo. Entonces él, obviamente, en Lock and Key se permitió contar una historia que él sentía que no podía contar como él quería contarla, como una novela o como una serie de cuentos. O sea, mucha gente le ha preguntado, ¿por qué no escribiste una saga de novelas con Lock and Key y haber hecho 4 novelas de 500 páginas? Y él dijo, yo desde un principio esto lo visualicé como un cómic y muchas de las cosas que exploté en la historia fue porque en formato cómic se podían explotar. Y eso es algo que yo también, desde el punto de vista del diseño de lo que se podía hacer, quise explotar también en este cómic. O sea, desde lo que era diseñar una casa hasta diseñar una llave en escalas distintas, como cosas que eventualmente después pudieran construirse como un objeto físico, que fue algo que en el caso de las llaves pasó, o como una excusa para contar el backstory de la mitología de Lock and Key a través de elementos de diseño que iban incorporados como bonus al final de los libros. Todo eso lo explotamos como lo que el formato nos permitía a la hora del universo y la historia que queríamos construir. Ahora, en ese mismo contexto, hay momentos de Lock and Key donde, por ejemplo, pasa lo que pasa con las grandes obras de duplas, de autores, donde uno no puede ver dónde termina el guionista y comienza el dibujante, y ya está todo tan entrelazado que no es posible hacer esas separaciones, sobre todo a partir de, yo diría, la segunda mitad, donde ya la cuestión orgánica ya es total en ese punto. Sí, y ahí es donde uno agradece que se den experiencias en que uno empatiza con la otra persona y es capaz de funcionar en términos de que tú sientes que tus partners te están complementando tu trabajo y te están alimentando con desafíos creativos y a la vez lo que tú vas haciendo va alimentando la forma en que ellos trabajan la historia. En ese sentido, quizás el caso el que llegó como más al ridículo esa relación fue a través de una página en que por accidente, no sabemos por qué hasta el día de hoy, uno de los números de Keys to the Kingdom, en el último, hay una página que cuando llegó en la revista de imprenta, no sabemos por qué, hay una página en que desaparecieron los globos de texto. Entonces, una página que tenía diálogo como todas las otras, llegó muda, no tenía texto. Y nadie sabe por qué, porque yo revisé el PDF y en el PDF los globos estaban y en la imprenta también les aparecían, pero por algún glitch del programa salió sin texto. Pero la cosa es que recibimos la revista y al día siguiente, creo yo, me mandó un mail y me dice, oye, ¿sabes qué? Estuve mirando la página y funciona perfecto sin texto. Así que para la edición definitiva lo vamos a dejar así. Y creo que si es que le agregamos una onomatopeya, ponte tú. Pero me dijo, no, en realidad esta cuestión funciona perfecto, se ve más dramático el momento si los personajes están callados y la secuencia se entiende. Entonces así te das cuenta cómo a veces hasta la casualidad te edita el texto para que quede mejor. Yo me acordaba, Hugo Pratt contaba, o lo contaba Sasturaino o Estergel, y cuando dibujaba en los 50 en Argentina, manchaba con mucho negro porque como había carreteado 20 días de 30 al mes, le tiraba negro simplemente porque en el fondo no quería dibujar más. Entonces, exacto, bueno. Claro, o sea, la solución era mucho más práctica. Yo recuerdo haber leído una entrevista a Eduardo Rizzo en que a él le decían, oye, ¿cómo lograste desarrollar este estilo de dibujo tan radical con el uso de blancos y negros y con esta cuestión tan expresiva que después inspiró a Frank Miller para hacer Sin City, qué sé yo?
Y Rizzo dijo, bueno, es que en la época en que yo estaba dibujando cómics en Italia tenía que dibujar 3 páginas al día. Y la única forma de dibujar 3 páginas al día era hacer un estilo súper sintético que me permitiera una cuestión súper radical y rápida. Porque si no dibujaba 3 páginas al día no me daba para comer a fin de mes, digamos. Entonces, la dificultad de lo difícil y lo lento y lo tedioso que es hacer cómic, al final te alimenta la... Un día por página más o menos, ¿no? No, depende. Ahora o sea, en Sordo Bellas me demoré un promedio de 2 días por página, pero a veces tú tenés los splash page o las páginas dobles en que fácil te puedes demorar en 2 páginas 7 días. En ese sentido yo estoy bien orgulloso de que en Sordo Bellas, bueno, después vamos a comentar más eso ahí, pero porque tiene que ver con la forma en que se desarrolló ese trabajo, así que dejemos ese tema para después. En el caso de Locan Key, yo logré en general dibujar entre 15 y 16 páginas al mes, salvo en el último volumen, porque ahí hicimos de frentón cosas bien complicadas en términos de puesta en escena, con las que con Joe nos tomamos más tiempo para pensarlas, digamos. Y de hecho hicieron una pausa en un momento. Sí, o sea, de hecho, el último tomo, Alfa y Omega, creo que se publicaron los primeros 4 números y después tuvimos una pausa como de 3 meses para publicar los últimos 3. Pero ahí la lógica fue, nos demoraremos lo que tengamos que demorarnos, pero para que la historia pueda terminar como tiene que terminar. Después de toda esta experiencia de vida que fue hacer Locan Key por 6 años, me ofrecieron hacer algo totalmente diferente a continuación, que fue rescatar el mundo de Little Nemo en el País de los Sueños para hacer un cómic para todo público en que se rindiera un homenaje a esta obra maestra que es el Little Nemo de Winsor McCay. Que un cómic de los años 20, un cómic de los años 10. El cómic empezó a publicarse creo en 1903. Es así de antiguo. Y si uno mira al día de hoy las páginas de McCay, el tipo hizo en términos de construcción de mundo, de narrativa gráfica y de explotar el potencial técnico de lo que el papel impreso con línea y color podía lograr, que yo encuentro que hasta el día de hoy es revolucionario. O sea, si el día de hoy alguien hubiera salido con algo como lo que hizo McCay en esa época, se consideraría algo que rompe los esquemas de la industria. ¿Es una gramática de la historieta en el fondo? Este tipo inventó un idioma. O sea, yo creo que en ese sentido, McCay, la gran gracia que tiene es que tomó la tira cómica de diario y la convirtió en una obra de bellas artes, digamos, y se pegó el salto sin tener ninguna referencia. En ese sentido, el genio de McCay es algo que es poco conocido, creo yo, por términos de época. Creo que debería ser mucho más universal el conocimiento del trabajo que hizo. El tipo además era como una especie de genio multimedia, porque el tipo hacía ilustraciones para diarios y libros, hacía este cómic, hacía animación, escribió obras de teatro, codirigió un musical de Little Nemo en la época en que era furor. Little Nemo además fue como la primera gran franquicia de los medios impresos. O sea, sindicato. Exacto. De hecho, hubo Little Nemo, se llamaba originalmente Little Nemo in Slumberland, y hay todo un periodo que se llama Little Nemo in the Land of Wonderful Dreams. Y eso fue porque otro diario compró la franquicia completa para que McCay la hiciera en el diario de ellos, y el tipo no pudo usar el mismo título porque era copyright del diario original, al que después volvió a llamarse Little Nemo in Slumberland. ¿Cómo trabajaste Little Nemo? Esto yo creo que es el encargo más aterrador que me han pasado nunca en mi vida, porque te digan, ok, hagamos algo con Little Nemo de McCay, y tú dices, esto es entretenidísimo, pero por otro lado esto es peligroso. Tú te mandáis un vacunazo en esto y ya el nivel de bullying que puedes llegar a recibir es espantoso, porque en el fondo es como que te digan repinta la Yoconda. Pero a mí se me ocurre muy pocos dibujantes que pudieran asumir esa tarea. Yo creo que hay que tener un grado de irresponsabilidad bastante grande, y afortunadamente yo en ese momento la tuve. Me lo ofrecieron y me tiré a la piscina al tiro. Yo había discutido un par de veces antes con Chris Ryall, mi editor, que Little Nemo era como una de las obras de referencia que tenía yo respecto de qué es lo que se podría llegar a hacer en cómic, y yo nunca pensé que podía llegar a tener la oportunidad de trabajar con algo así. Y tuvimos además la tremenda suerte de que el escritor a cargo de este proyecto fue Eric Shanower, que es también escritor y dibujante de cómics, hace las dos cosas muy bien.
Y este tipo era fanático de Little Nemo. O sea, él te podía decir de memoria las fechas de cuándo aparece qué personaje, en qué tira, y en cuántas se publicó, y en qué orden van todos. O sea, él tenía metida en la cabeza la cronología de este mundo completo. ¿Cuánto tiempo estudiaste el Little Nemo original? Yo creo que me tomé un periodo como de 2 meses solo en estudio y diseño de personajes. Y cuando partimos este proyecto, en la misma editorial, lo concebimos como un proyecto lento que iba a ser publicado en ritmo bimensual porque sabíamos que nos estábamos metiendo en algo complicado y que no podía quedar mal. Entonces, en este caso, me permití un nivel de trabajo y de detalle que yo creo que hasta el momento ni siquiera el Locan Key me había permitido, en que, no sé, pues aquí puse los 2 originales a lápiz de esta página, en que cuando hice la composición inicial de esta escena, me dio la impresión de que toda la escena quedaba como un poco caída hacia un lado por la forma en que apuntaba la mano de este personaje. Entonces la cambié después para que la secuencia de todos estos personajes que están enrollados en esta lista de papel gigante quedara más integrada hacia el centro y apuntara hacia el trono, que era el foco de la escena después. A este personaje también le cambié la mano ahí y agregué más detalles después. Este fue un proceso extremadamente lento. Yo creo que en Nemo me demoraba un promedio de 3 días por página. Afortunadamente, para hacer este cómic conté no solo con el trabajo de Eric como escritor, que tenía súper claro qué es lo que podíamos hacer y que me dio un montón de sugerencias respecto de cosas visuales que se podían incorporar en las páginas, como juego que de alguna forma hicieran eco con los experimentos visuales que hacía Winsor McKay, sino que además conté como colaborador en el color con Nelson Daniel, que es un autor chileno que es también dibujante completo, colorista completo, y que yo creo que es uno de los artistas plásticos más importantes que hay en el cómic actualmente. O sea, el color de Nelson... El color de Nelson... Cuando Nelson colorea algo, uno lo convierte en otra cosa. O sea, yo cuando verlo. supe que él iba a estar a cargo del color, como que dije ya, o sea, esto es algo a lo que nos podemos tirar porque... Independiente de que yo haga un desastre con el dibujo, Nelson me va a salvar las páginas. Y afortunadamente creo que todos sincronizamos súper bien respecto de lo que queríamos intentar con este cómic. Queríamos ser súper respetuosos con la obra original, queríamos tener grados de libertad que nos permitieran contar una historia nueva, y por eso, de hecho, nuestro Nemo no es el mismo Nemo de la historia original, sino que es un niño contemporáneo que, de hecho... Para su diseño yo me basé en Matías, el segundo de mis hijos, que en esa época estaba más o menos por la edad del personaje. Y otro de los motivos por el que yo tomé muy entusiasmado este proyecto era porque era un cómic que mis hijos iban a poder leer inmediatamente al momento de estar publicado. Porque Locan Key lo tuve fondeado en un rincón de la estantería hasta que tuvieran una edad en que pudieran no quedar con daño psicológico después de leerlo. Y en ese sentido yo me permití un grado de ambición que yo no había intentado nunca hasta entonces. Esta yo creo que es, no sé si la más, pero una de las 2 dobles páginas más dificultosas que he dibujado nunca. Aquí había que representar a Nemo llegando al país de Slumberland por primera vez. Y era la única escena en que íbamos a mostrar como la arquitectura de este mundo como una cosa integral completa. Esta es... de las pocas páginas que Eric me mandó en el guión con disculpas al comienzo de la descripción de la página, pero también diciéndome que esta era la única doble página que íbamos a tener en este libro. Así que claramente había que quemar todos los cartuchos y hacerlo lo mejor que se pudiera. En esta página yo creo que trabajé como 8 días, en que lo más lento de hecho fue la etapa del lápiz, o sea, componer... la imagen, que se viera equilibrada, incorporarle, porque tuve que hacer harta documentación aquí para ver los tipos de elementos arquitectónicos con los que había trabajado McKay. Básicamente con el Little Nemo original. A mí me mandó, justo en esa época tuvimos harta suerte, porque cuando estábamos trabajando en la preproducción de Nemo, salió la edición de Taschen del Little Nemo completo, en que venía todo el cómic en formato igual a la publicación original, y la editorial me lo mandó de regalo. Entonces yo ahí tenía un universo de documentación absolutamente completo para lo que quería, y afortunadamente mi trabajo como arquitecto me permitió adaptar eso con harta libertad. Oye, y una pregunta, ¿cómo trabajas con las referencias? Porque son diversas, vas al internet, revisas libros viejos,
¿Tienes enciclopedias, atlas? Porque Busco todo lo que pueda servirme. O sea, en ese sentido yo uso mi biblioteca de cómics de referencia, hago mucha navegación en internet y me hago en un comienzo archivos completos separados por carpetas de referencias para diseño de personajes, referencias arquitectónicas. Trato de ser bien, en eso agradezco la formación de la escuela, trato de ser bien metódico a la hora de hacerme como un mapa de referencias de todo lo que pueda necesitar. Le pido a mis compañeros de trabajo a veces si me dicen, ¿hay algún libro que yo pueda leer que me dé como el tono de la historia que vamos a hacer o qué sé yo? O de repente incluso de saber qué cosas no tengo que mirar para no influenciarme de forma que me generen muletillas, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo teniendo claro lo que visualmente quería hacer con Sword of Ages, guardé todos mis libros de Moebius, para no ver ninguno mientras estuviera dibujando. Pero ¿tú eres fan de Moebius? Porque yo soy fan de Moebius y porque era una referencia importante para la historia que yo quería hacer, pero no quería entrar a copiarle, no quería empezar a mirar cosas y empezar a que me aparecieran como muletillas para resolver atajos entre medio de la historia. Yo quería dar como con ese tono, pero sin copiar el dibujo. Entonces, en ese sentido, había ciertos libros que no quise leer y ciertos cómics que no quise mirar mientras estaba dibujando hasta que terminé. Y sobre todo, al ser esa la primera vez que yo escribía, quería que no me influyeran a la hora de cómo escribir el guión. Entonces, yo empecé a mirar de nuevo los referentes con los que yo, digamos, me inspiré originalmente para Sword of Ages, una vez que al escribir los personajes me empezaron a hablar en la cabeza, digamos. En el minuto en que sentí que ya tenía el tono de la historia de los personajes con vida propia, ahí ya me sentí con la libertad de volver a mirar cosas sin sentir que me pudieran generar como trampas, digamos, como trampas creativas. En ese sentido. Sí, dime. Uh-huh. Sí. Hice una trama de perspectiva tradicional, o sea, así como en las clases de dibujo 1 en arquitectura, línea de horizonte, puntos de fuga, me construí una trama básica de perspectiva. En función de eso, después yo hago un dibujo a mano en que respeto lo más posible esa trama básica, pero lo que pasa es que la trama inicial trato de ponerle la menor cantidad de líneas posible cuando tengo que hacer un dibujo muy detallado, cosa de al hacer el dibujo no confundirme entre lo que es el dibujo y la trama. Entonces hago ahí como un primer boceto de la perspectiva y una vez que tengo ese primer boceto hecho, empiezo de nuevo con los puntos de fuga a corregir como todos los errores de perspectiva que pudieran haber en el dibujo, pero ya en función del diseño que yo quiero hacer. Y así hago el dibujo definitivo. Por eso en esa perspectiva en particular, yo en el entintado me demoré 2 días nomás, pero en el armado a lápiz me demoré como 4 o 5, porque fue súper lento porque tenía que ir espacio por espacio diseñando la continuidad espacial de toda la parte del... A ver, voy a volver al dibujo para que se entienda. Ahora, la gracia que teníamos en el caso del cómic de Nemo es que al ser este el mundo de los sueños, no era necesario que tuviera continuidad el diseño de los espacios. O sea, este mismo palacio en el sueño siguiente podía tener algunas cosas similares y otras muy distintas. Ese fue como un punto de partida con el que partimos trabajando con Eric. Entonces, yo lo único que sabía es que, por ejemplo, acá necesitaba este pasillo largo para una toma que venía en la misma secuencia en el número siguiente. Entonces, eso lo mantuve. Pero todo lo demás, el resto del diseño está improvisado en función de mostrar distintos tipos de edificios, mostrar distintas escalas dentro del dibujo, o sea, que se viera desde la escala de las personitas circulando por el mundo de Slumberland hasta la escala de los edificios más grandes y generando además una noción de horizonte hacia el fondo, que diera a entender que esto era mucho más grande y que podía crecer y que podía seguir creciendo en el horizonte. Entonces, al hacer el primer boceto de dibujo de todo esto, al tener un nivel de detalle tan recargado, fue que yo después fui corrigiendo en el fondo con la referencia geométrica para ver después que todo quede bien encajado y funcione bien, porque si no, en la medida en que cualquier elemento después se sale del diseño de la perspectiva, el dibujo se desarma. Pero esto en el fondo aquí es con donde uno puede agradecer y aplicar el trabajo de
de la Escuela de Arquitectura. En el caso Sordo Belles, por ejemplo, en que hicimos un trabajo de investigación y preproducción muy similar al de Locan Key, así que no voy a meterme en detalle en eso. Pero, ¿cómo llegaste a World of Age? Porque fue es tu primer trabajo Sí. donde tú estás guionizando. Yo desde que terminé Locan Key, los editores de IW empezaron a catetearme, bueno, ¿has pensado alguna vez en escribir algo tú y qué sé yo? Yo tenía algunas ideas respecto de historias que quería contar, pero nunca quise largarme a escribir en ese tiempo porque yo sentía que todavía mi manejo, porque esto era algo que yo iba a tener que de frente a escribir en inglés, mi manejo del idioma todavía no me lo permitía. Y además yo sentía que todavía necesitaba carretear un poco más en términos de enfrentar desde cero la narrativa en cómic. Entonces, ahí hubo, por suerte, un par de proyectos, en especial una miniserie de ciencia ficción que hicimos con Chris Ryall, que se llamaba Onyx, que fue una serie de 4 números, en que en esa trabajamos con lo que se llama el sistema Marvel, que es que entre los dos discutíamos el argumento de cada uno de los números, en que, por ejemplo, definimos que iba a ser una miniserie de 4 números, entonces lo primero que hicimos entre los dos fue 4 páginas, en que en cada página había una descripción más o menos de qué se trataba cada una de las 4 revistas. Y después, en base a esas páginas, yo hacía una propuesta, página por página, viñeta por viñeta, de toda la acción. Y una vez que yo hacía eso, Chris escribía los textos y los diálogos encima. Es complejo. Entonces, porque ese fue un primer ejercicio como de coescritura. ¿Te costó mucho? No me costó nada. Entonces, eso me permitió ir generando confianza ya para pensar de frentón qué historia contar escrita por mí mismo. ¿Cuándo apareció World of Age? Sordo Belles apareció, empecé a discutirlo con Chris cuando Buena idea, estaba ¿cuándo terminando Onyx con él. Que ahí yo le comenté, yo tenía 2 historias que quería contar y una de ellas era esta, que era como hacer una revisión en clave de ciencia ficción inspirado por el Incal de Moebius y Jodorowsky del mito artúrico. Porque esto partió una vez que yo estaba discutiendo con Chris, tratamos de conseguir los derechos para hacer la adaptación en cómic del guión de Duna que hizo Jodorowsky para el storyboard de la película que nunca se hizo. El guión de 3.000, el storyboard de 3.000 páginas. Exactamente, de exactamente. Lo primero que intentamos fue eso, y eso era imposible rastrear los derechos de eso porque ya estaban divididos muchas personas y se complejizó después de que se murió Moebius, además. Entonces, eso fue imposible. Y otra cosa que yo discutía en paralelo en ese mismo tiempo con Chris fue hacer una adaptación en cómic de la película Excalibur, que a mí me encanta. La de Burman. La de Burman, que encuentro que es increíble la cantidad de información que metió en muy pocas escenas, que son muy contundentes y en que además construyó un universo visual súper rico con recursos técnicos que son como el Chapulín Colorado. O sea, es increíblemente artesanal y el efecto cinematográfico pero que una película tiene muy increíble. densa de ver. Yo la Exacto. volví a ver hace unos par de años atrás y no es una película amable de ver No. fuera de todos los rangos de nuestro cine de acción contemporáneo. Exacto, y es una película que nació súper rara. Eso partió de un proyecto original de Burman que quería ser El Señor de los Anillos. Como no le resultó, decidió tomar el mito artúrico y convertirlo en eso. Y a mí me encanta esa película. Yo rayo con ella y quedé obsesionado con esa forma de contar el mito artúrico. Y ahí es donde Chris como que me dijo, ¿y por qué no hacemos una mezcla de todo esto y inventamos algo a partir de esto? Y ahí me volvió la idea, también inspirada por un cómic, que fue el Camelot 3000 de Mike Barr y Brian Boland, que es como una especie de secuela en el futuro del mito del rey Arturo. Entonces yo en un principio había desarrollado la idea para Sordo Belles como una especie de secuela post-apocalíptica del mito artúrico, en esa época muy influenciado por Mad Max Fury Road. Y de repente, cuando empecé a escribirlo, me di cuenta que al ser una secuela tenía como montones de cortapisas y cosas en las que estaba atrapado. En ese sentido nos basamos en una idea que es parte del mito artúrico original y que es lo que Boland y Barr tomaron para hacer Camelot 3000. Porque Barr es un experto además en el mito artúrico. Exacto, que es esta idea de que se supone que cada vez que la historia lo necesite, de alguna forma el rey Arturo y la mesa redonda van a resurgir. Entonces, por eso Camelot 3000 es una secuela en que todos estos personajes clásicos se reencarnan de nuevo en alter egos del futuro. Entonces, yo partí pensándolo esto como una secuela aún más en el futuro, pero ahí dije, si esta lógica de este mito es esa, entonces el rey Arturo puede perfectamente no haber sido el primero.
Y ahí se me ocurrió la idea de hacer el mito de Sword of Ages, de esta misma espada, incluso antes de que se llamara Excalibur. Y que estuviera el primer portador de la espada, que no fue el rey Arturo, sino que fue Avalon, que es esta aventurera que yo creé para el primer arco. Y me di cuenta que al pensarlo como precuela, los grados de libertad que tenía eran muchísimo mayores que pensándolo como una secuela. Así que en vez de hacerlo, no sé, 5.000 años en el futuro, decidimos hacerlo 50.000 años en el pasado. ¿Cómo la escribiste? ¿La escribiste separado, el dibujo? ¿Cómo fue? ¿La trabajaste en libreta? Ahí tuve que ¿Cómo fue ese proceso? Sí, la decisión creativa de... Bueno, voy a dejar circulando las imágenes de Sword of Ages para que tengan una... Bueno, esto es... No, espérate. Ahí están circulando. Aquí hay algunas de las imágenes que hicimos que dan cuenta como del tono de la historia, el tipo de imaginería que desarrollamos, la construcción de mundo. Bueno, yo tenía súper claro lo que quería visualmente lograr con esta historia, tenía súper claro la aproximación que quería darle a los personajes, y al momento de pensar cómo escribirlo, ahí tuve como que enfrentar la decisión de o lo hago esto, por ejemplo, como trabaja Félix Vega, que yo sé que él lo que hace es que él hace una versión en chiquitito del cómic primero, en que va al tiro dibujando página por página en una libreta, en que, no sé, pues en un formato de la página como de este tamaño, las va dibujando y va escribiendo las notas de cómo va a construir el guión encima de eso, y desarrolla en el fondo cada uno de sus álbumes completos en chiquitito antes de dibujarlo, y no hace un guión técnico. En este caso, como yo iba a tener que escribir esto en inglés, primero lo que tuve que pensar es, ¿lo voy a escribir en español y lo voy a traducir? ¿Y lo voy a hacer como un guión gráfico al que le voy a agregar texto o no? Y como yo sentía que mi manejo del idioma estaba muy restringido, lo que decidí fue olvidarme de la parte gráfica y escribirlo como un guión técnico. Así, ¿En inglés? En inglés. Porque al principio intenté escribirlo en español y después traducir, y me di cuenta que esa cuestión era una trampa atroz, porque yo en español me permitía libertades que yo después no sabía cómo manejarlas en inglés. Entonces preferí escribirlo de frentón en un inglés fallido, pero teniendo claro lo que yo quería lograr con el idioma, y afortunadamente el editorial, no solo Chris Ryall en un principio y Ted Adams después como mis editores, sino que además me pusieron un editor asistente que se llama David Beravesh, que es un gallo que hizo un posgrado en lengua inglesa, que fue como súper buen sparring para mí en términos de decirme, lárgate a escribir y yo después cuando lea tu guión, si de repente noto que tú quieres decir algo que no estás logrando decir con las palabras que estás usando, yo te oriento para ver cómo hacerlo. Y trabajamos con esa dinámica en que yo entregaba al principio un guión bastante en bruto y después me decía, todo esto que tú dijiste aquí se puede decir en más corto así. Todo esto a lo mejor si lo contamos desde otro punto de vista puede cambiar el sentido, ¿te parece o no te parece? Entonces fue un proceso para mí bastante dinámico de aprendizaje del lenguaje y de la escritura de guión al mismo tiempo. Y una de mis grandes satisfacciones al momento de hacer esto es que si bien en el primer guión yo la primera vez lo recibía como con 120 notas, ya el último lo recibí como con 21, ¿sí? Entonces y ahí yo ya me sentí bastante, creo que pasé la línea del 4 ya a partir del tercer guión. Pero en el fondo para mí fue un proceso súper interesante porque eso me permitió focalizarme en construir el mundo interno y en la voz de los personajes en forma súper intensa en la fase de escritura. Estábamos hablando hace un rato. Fue un proceso bien azaroso, porque me pasó eso que te dicen que pasa cuando estás escribiendo, que es que tú partes escribiendo y tratas de darle forma a los personajes y de repente los personajes te empiezan a hablar en tu cabeza y tú los empiezas a escuchar y te empiezas a dar cuenta de que tomas decisiones de escritura que tienen que ver con cómo los personajes debieran comportarse y no como tú quieres acarrear el plot adelante. Y en ese sentido fue como lo que yo te comentaba de que caí en mi propia trampa, porque yo en un principio, sobre todo después de haber hecho Little Nemo, me hice una lista súper clara de las cosas que yo no iba a hacer en el cómic. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, no iba a hacer viñetas con más de 20 personajes adentro, no iba a hacer grandes batallas épicas, no iba a hacer secuencias de acción complicadas, no iba a hacer casting de 100 personajes y terminé haciendo todo eso. O sea, fue horrible porque dije, ya quiero hacer esta historia en que hay 3 facciones que se encuentran y qué sé yo, y cómo hago para no encontrarlos al final en una batalla épica gigantesca. No se puede, tuve que hacer la batalla épica gigantesca. Entonces, de las 100 páginas que tiene este cómic, hubo 40 que son una sola secuencia de acción
en que 3 ejércitos se encuentran y hay 4 secuencias de acción que ocurren en simultáneo. Entonces, de hecho, cuando estaba escribiendo esa secuencia, que fue en la época en que yo estaba en Toronto para la filmación del último piloto de Hulu, llegó un minuto en que como que se me fue totalmente de las manos. Entonces dije, ¿cómo lo voy a hacer? Ya. Lo único que tenía claro era qué cosas necesitaba que pasaran. Entonces agarré una página, la corté en 20 pedazos y me hice unas tarjetitas. Entonces puse, aquí Lancer hace tal cosa, acá el brujo no sé qué hace otra cosa, acá Avalon hace no sé qué. Y escribí todas las cosas que necesitaba que pasara y después con eso construí un mapa en que dije ya, esto va antes que esto va en paralelo con esto, estas 2 cosas caben en una página, estas no. Y en el fondo construí la matriz de la secuencia de acción encima de una mesa. Entonces dije ya, tengo todo ordenado, tengo claro qué cosas van en simultáneo, cuáles no, cuántas me caben en página. Esto me cabe en una página, esto me cabe en 2, esto me cabe en una, esto me cabe en una, esto me cabe en una. Y así armé las páginas. Entonces lo que hice después fue eso, sacarle una foto a eso y con esa cuestión, después como referencia, escribí el guión página por página. ¿Está en Toronto? Sí, está en Toronto. Cuando Pedro Páramo, o sea, cuando Juan Rulfo hizo Pedro Páramo, hay todo un mito urbano de que estaba con otro escritor que se llama Juan José Arriola y estaban jugando ping-pong en una mesa. Entonces agarraron el manuscrito de Pedro Páramo y lo tiraron arriba de la mesa de ping-pong y lo desarmaron. Entonces justamente el orden de Pedro Páramo obedece justamente un poco a esa imagen de la mesa con las tarjetas, a esa novela desarmada sobre esta mesa de ping-pong que se rearmó justamente con este orden que tiene al final. Esa cuestión del armar y rearmar, yo como que se me vino a la cabeza después de que vi una entrevista al director Mike Figgis cuando hizo la película Living Las Vegas, por la que Nicolas Cage se ganó el Oscar. Perfecto. Y que es basada en una novela. Entonces yo me acordaba que este gallo dijo, cuando hice la adaptación del guión, lo primero que hice fue que me compré 2 copias del libro. Uno que lo dejé entero para hacerme nota y otro que lo desarmé entero, página por página. Entonces después iba leyendo las páginas y hice 3 montones. Que era un montón, esto va en la película sí o sí, este no puede ir en la película, y el tercero es, esto debería ir en la película, pero no sé cómo meterlo. Entonces, cuando él hizo el desarmado en esos 3 montones, agarró el montón del sí o sí y el montón del no sé, y con eso construyó el guión de la película, y pudo hacer la adaptación. Entonces, en el fondo, a mí me pasó un poco lo mismo y se me vino esa idea a la cabeza. Ya que tengo claro qué cosas necesito que pasen, y después voy a tener que resolver en qué orden pasan para que tengan sentido, lo único que puedo hacer es hacer una lista, desarmarla y después empezarla a ordenar. ¿Y cuando dibujaste, cuánto cambió? Cambió bastante poco, pero lo que sí me pasó fue que algo que nos pasó también con Joe cuando trabajábamos en el proceso de Lock and Key, que es darte cuenta de que después hay harto texto que puedes editar en función de lo que eres capaz de transmitir en la página. Y en ese sentido, al saber que yo iba a dibujar el cómic, me ayudó mucho al momento de escribir, en que yo sabía, por ejemplo, que al hacer una doble página como esta, yo iba a poder resolver construir el escenario simultáneo de todas las cosas que después iban a suceder por separado. Entonces, por ejemplo, yo sabía que esta doble página era clave para entender la geografía de la secuencia de acción que iba a suceder después, y que si yo en esta doble página lograba eso, dejarlo establecido, me podía olvidar de eso y irme al detalle después en toda la secuencia y priorizar la velocidad de las secuencias de acción. Y cambiaste también en Sword, cambiaste el diseño de página, porque en el fondo son viñetas más apaisadas. Exacto. El cuadriculado de la viñeta es menos restrictivo y menos asfixiante que Lock and Key. Exacto. Casi todo Sword of Ages funciona con viñetas horizontales, apaisadas, en que se le da mucha relevancia a la construcción del fondo. ¿Por qué tomaste esa decisión? Es una pregunta que me importa. Uno, porque al tratarse de un universo de fantasía es súper importante que construyas con la mayor completitud y credibilidad posible el entorno en el que se desenvuelven los personajes. Y ahí mi formación de arquitecto también me pena. O sea, yo sé, además, que tengo un plus en la hora del manejo de la construcción de espacio, ya sea de edificios o de paisaje. Entonces, eso te permite jugar con la idea de horizonte. Tiene, por otro lado, la trampa de la que tienes que estar conscientes de es que en las viñetas te cabe mucho más información con la que tú querrías lidiar al hacer cada una de las viñetas, pero eso es súper necesario a la hora de construir mundos integrados y credibilidad. Entonces, en ese sentido, yo traté, en general, de pensar esto como la construcción de grandes formatos apaisados, en los que a veces hubiera algunos, como en el caso de elementos insertados encima, para enfocar ciertos detalles, como este de acá, por ejemplo, que es un personaje que está ahí en la viñeta predecesora. Entonces hacemos
el acercamiento para ver bien qué es lo que está pasando en simultáneo. Pero traté sobre todo de privilegiar eso, porque creo que a la hora de que uno construye, creo que es una cosa que es como que tiene que ver con una cuestión atávica de cómo uno percibe la realidad, que es que cuando tú construyes el horizonte de un mundo, ese mundo se te hace creíble y habitable. Entonces yo traté todo el tiempo de que el horizonte apareciera como un personaje de Sordo Beyes. Sí, es una historia de espacio abierto en general. En general es de espacios abiertos, salvo la secuencia final, que por un motivo especial está elegida de hacerse en un espacio cerrado, que es uno de los eventos que suceden en simultáneo, digamos. O sea, uno tiene la batalla que se da en el plano general del campo de batalla, después uno de los personajes entra a la ciudad y se dirige al templo, que es donde sucede la acción final, donde se confrontan como a nivel personal los personajes que están principalmente en conflicto. O sea, hay una relación, en el caso de Sword, entre los espacios y también lo que está pasando en la intimidad del personaje. Sí. O sea, siempre estuvo junto ahí. Siempre estuvo junto. Y en ese sentido es como, en ese sentido Sordo Beyes para mí es el opuesto de lo que fue Locan Key. Locan Key es una historia que se resuelve en un laberinto que es la casa y que al final representa el laberinto del que tienen que salir cada uno de los personajes que parten atormentados por sus fantasmas y su pasado. Sordo Beyes se trata al final de facciones que entran en conflicto respecto de la construcción de un mundo en el que tienen que integrarse a la larga. Sordo Beyes yo lo concebí como una historia de batallas porque quiero abordar el tema de que en general las batallas nunca las gana una facción, las gana la historia. Siempre nadie obtiene lo que quería lograr al momento de entrar en una conflagración. Todos tienen que al final decidir por qué van a dar la pelea, pero al final la pelea no la gana nadie, porque siempre van a surgir conflictos y problemas nuevos. Y por eso la construcción de liderazgos en los conflictos es tan importante, porque son los que orientan eso. Y el perfil que tiene alguien a la hora de decidir ser un líder tiene que ver con sus convicciones íntimas, con sus ideas, con sus ideales y con la visión de mundo que se tiene. Y una de las cosas que los líderes tienen que aprender es que al final sus visiones de mundo son una fantasía que choca con la realidad y es en ese choque con la realidad en que tú construís tu personalidad y tu propia historia. Entonces, es algo que es un discurso que creo que hay que construirlo de a poco y que creo que en este tipo de historias tiene que ser siempre el subtexto. Cuando uno aborda este tipo de temas como el tema en el que construye el relato, uno tiende a caer en la grandilocuencia y a generar distancia con los personajes y esto se convierte en una prédica. Entonces, la historia que yo sí quiero contar explícitamente es nada más la historia de cómo estos personajes interactúan y enfrentan sus fallas, básicamente. Esta es una larga historia de cómo cada uno de estos personajes va a tener que triunfar al final respecto de cómo asumen sus fracasos. ¿Lo seguiste escuchando los personajes cuando terminaste de dibujar la historia? Sí, porque al tiro me empezaron a surgir ideas de cómo continuarla y en ese sentido ya discutí afortunadamente el editorial están entusiasmados con este proyecto y quieren seguirlo publicando y yo creo que esto va a terminar convirtiéndose algo en extensión muy similar a Locan Key, o sea, yo esto lo visualizo como 6 libros divididos en 3 etapas, en 3 momentos históricos diferentes. Sobre los que tú vas a volver en determinados momentos. O sea, exactamente. O sea, ahora no estás en Sword. Ahora no estoy en esto, pero sí estoy escribiendo ya el tomo 2. Y en ese sentido, lo que sí quiero hacer para los volúmenes siguientes es separar la fase de escritura de la de dibujo, porque en el primero se me traslaparon. Yo estaba dibujando el 3 cuando estaba escribiendo el 4 y el 5, y en términos de productividad fue súper caótico para mí. O sea, me demoró mucho más de lo que debía el trabajo en los 2 últimos números. Así que para los volúmenes siguientes quiero tener el guión completo escrito antes de dibujar. Y otra cosa además que discutimos con la editorial es que el formato de publicación lo vamos a cambiar. No lo vamos a publicar más en formato revista, ¿no? Sino que vamos a hacerlo más estilo álbum europeo. Entonces el volumen 2 se va a publicar primero en 2 álbumes de 50 páginas y después se va a recopilar en un tomo de 100 páginas. Para completar así la misma extensión que tuvo el tomo 1. También podría cambiar eventualmente el modo de narración, ¿no? Va a cambiar el modo de narración, por supuesto, porque ahora no tengo cuadriculado, 12 viñetas. Exactamente, o sea, entonces me va a dar más grados de libertad en términos de la forma que quiero contar la historia y además nos va a permitir, ya que esto es algo que es muy lento de producir, al momento de salir editado, que salga editado con una cantidad y densidad suficiente para que sea una experiencia satisfactoria y completa para el lector. Entonces está eso por un lado y además el otro lado que es como la factibilidad que uno tiene que verle un proyecto de este tipo, que es que fue como esta historia al tiro llamó la atención en editoriales extranjeras, porque ya va a ser publicado en español, en francés y en italiano, al tiro.
Entonces la idea es los volúmenes siguientes poder publicarlos en simultáneo. Como álbumes. Exacto. Oye, ¿te parece que le demos, por favor, Para eso sigamos la estamos acá. conversación? Ataquen. Por favor. Así que quien tenga preguntas, o si tú mismo quieres preguntar cualquier cosa, yo estamos... estoy feliz con la conversación, pero además está además absolutamente clara. Yo creo que... Comentarios, preguntas, por favor. Espera el Aprovechemos micrófono, para hablar. espera el micrófono van a para que pasar un quede micrófono ahí para que registrada tu todos pregunta. podamos escuchar. Hola, hola. Yo quería hacer una consulta con respecto a South Age. Está claro el nivel de referencias que uno tiene desde el punto de vista de obras de fantasía, ya sea El Señor de los Anillos, Excalibur, por ejemplo, y el mito artúrico. Pero también tiene harto de la esencia de obras de ciencia ficción como Mad Max, pero ¿han habido algunos otros, no sé, otras obras que hayan inspirado esto? Porque se nota mucho también el tema, bueno, Moebius, se nota harto el tema con, no sé, con la saga de Herbert de Duna, Sí. pero ¿qué otras referencias de la ciencia ficción se pueden encontrar también en esta obra? Porque son muy poquitas las que combinan fantasía y ciencia ficción, y si la misma ciencia ficción es práctica, es dura, propone temas, alguna yayita, algún spoiler. Mira, yo te diría que en términos de influencias, mi rango de influencia es súper amplio. O sea, yo tengo una carpeta de referentes con los que trabajo que debe tener 150 autores distintos y de todos los géneros. Para mí ha sido muy divertido que una de las influencias más grandes a la hora de resolver cómo narrar la historia en Sword of Ages no ha sido un cómic de ciencia ficción, sino que ha sido el western de Moebius, el Blueberry, que es un libro que yo he estudiado harto porque tiene mucho de la construcción de este horizonte en que se desarrolla la aventura, que es muy propio del western, que también está en el cine de los western. Entonces hay mucho de ese lado que me ha influido harto. Otra obra que me ha influido harto, que si bien es de ciencia ficción, es en un registro y un tipo de historia completamente distinto, es 2001, de Kubrick. Porque la gracia que encuentro yo que tiene 2001 es que te cuenta muy pocos eventos, muy sencillos, pero la construcción de mundo que hace en torno a esos eventos es gigantesca. Entonces como que extrapola las dos escalas a niveles absurdos. El otro que es claramente un referente fue la saga de Mad Max de Miller, pero sobre todo la última, Fury Road, que a mí me llamó mucho la atención, que es una película que hace una construcción de personajes densísima con nada de exposición, porque es todo acción. O sea, la película son 2 persecuciones, ida y vuelta, y nada más, y un montón de cosas que suceden en simultáneo. ¿Te parece importante que en Fury Road, en Mad Max, uno de los guionistas y artistas de concepto haya sido Brendan McCarthy, que es uno de los buenos, grandes dibujantes? Siempre, o sea... O sea, yo soy fan de McCarthy, Sí. McCarthy, pero me parece que no sé si hubiera sido la misma película si McCarthy no hubiera estado ahí. Es que todas esas partes del proceso creativo, que es algo que yo estudio harto, a mí me encanta ver documentales de making of de películas y siempre que salen en el sitio web, así como archivos de dibujantes que hicieron preproducción o qué sé yo como que bebo mucho de eso porque claramente es influyente. O sea, Star Wars no sería lo que es sin Ralph McQuarrie, Mad Max no habría sido lo que es sin Brendan McCarthy, Indiana Jones no habría sido lo que fue sin las ilustraciones de Steranko. Entonces ahí tú te das cuenta de que hay todo un mundo que se vincula. O sea, el mismo Dune de Jodorowsky no habría sido lo que pudo haber sido y que no fue, y que yo creo que es bueno que no haya sido, sin el trabajo que hicieron Moebius y Chris Foss y Giger y todos los que estuvieron involucrados en ese... porque al final es del caldo de cultivo del cruce de referencias, de gustos, de música. O sea, la música es un referente súper grande en Sword of Ages. Yo diría casi más que el cómic. O sea, hay mucho más de Roger Dean y de los discos de Yes en Sword of Ages que de ciertas obras del cómic. Pero por otro lado está toda la tradición de las historietas bizarras y de mezclas de géneros que se hacían en heavy metal de los 70, que está metido aquí. Entonces está Moebius, pero también está Philippe Druillet, también está Casa, también hay una serie de otros autores que están metidos acá. Y que de yo hecho, no... muchas veces cuando uno lee Sword, se ve que estás discutiendo con ellos, estás Absolutamente. dialogando. Hay un diálogo muy fluido, pero a veces muy productivo también respecto a
a esa tradición. Exacto, y parte de la idea que tengo yo, que es que al final lo que encuentro fascinante de los procesos creativos es que detonan otros procesos creativos. O sea, yo puedo hacer todo lo que hago en historieta y lo disfruto y siento que desarrollo cosas, pero porque parte de una tradición de muchos otros autores que yo leí, que yo disfruté y que empezaron a construir el imaginario con el que se fue desarrollando la faceta con la que yo puedo aportar desde el punto de vista creativo. Yo creo que la historia 100% original no existe y hasta en el más recalcitrante de los plagios aparece algo nuevo. Y yo creo que eso es algo a lo que uno se tiene que entregar. Yo tenía súper claro que yo, con Sword of Ages, lo primero que quería hacer era una especie como de obra de gratitud al trabajo de Jodorowsky, Moebius y Hal Foster, que fueron como los primeros 3 grandes inspiradores que yo tuve a la hora de decidir el tipo de historia que iba a contar y cómo le iba a contar. Y en ese sentido fue clave para mí, a la hora de decidirme a escribir y hacer el cómic, haber visto el documental de La Duna de Jodorowsky, y donde él contaba cómo el fracaso de Duna al final lo que hizo fue detonar toda su carrera como autor de cómics, y el Incal no habría existido si es que Duna se hubiera hecho. Así que en ese sentido, bienvenido que Duna no hubiera existido. O sea, es divertido. Exacto. Entonces sí, hay todo de eso, y yo te diría que más que tener una referencia de un autor o de un género en específico, fueron como la referencia de muchas cosas que me gustaban y que detonaron cosas distintas en mí mientras me iba formando como autor, que yo finalmente he podido como descargar en esto. Y pasa en que uno al final se lanza a contar una historia y la historia te pide cosas que tú no querías contar. Entonces, una de las cosas que yo no iba a hacer en Sword of Ages era dobles páginas, por ejemplo. Y terminé poniendo 2 dobles páginas en cada uno de los números. Y porque la historia lo pide. Tenemos más preguntas, comentarios. Javier, por favor. Sí, es que quería hacer una consulta con como el contexto de producción que tiene el cómic chileno actual. O sea, según cómo se hace en Estados Unidos, todo eso es como semanal, mensual, hay como un apuro al autor, por decirlo así. En cambio, no sé, por acá en Chile, por ejemplo, dando el ejemplo de Alex Nemo, por ejemplo. Alex Nemo se vende en un tocho grande, o sea, no una publicación periódica, así que al fin y al cabo hay como, hasta cierto punto, un poco más de libertad para el autor. Pero, o sea, hay claramente una diferencia grande en la producción de cómic en Chile y la producción de cómic en Estados Unidos. O sea, la diferencia principal es el contexto, algo que yo conversaba con las personas que me entrevistaron antes, que en el fondo la ventaja que tiene el desarrollo industrial del cómic en Estados Unidos parte de la base que por el tamaño de población que tienen, aunque el cómic sea el día de hoy un digamos, espacio creativo de nicho, el nicho es tan enorme que te permite financiar una industria, digamos. Ahora bien, es una industria donde el 80% de lo que se produce va a pérdida. O sea, en ese sentido, desde las editoriales más grandes hasta las más chicas, el 80% de lo que hacen sale con números rojos y son los números azules del 20% restante lo que los mantiene a flote. Y por eso hay espacio para que de repente te ofrezcan proyectos de autor y qué sé yo, pero por otro lado también se da que muchas editoriales tienen que mantener la fábrica de franquicias andando, porque eso es lo que mantiene, digamos, o sea, DC Comics puede publicar 50 títulos distintos gracias a todo lo que vende Batman, digamos. Porque si Batman no vendiera todo lo que vende, no habría Doom Patrol, no habría proyectos, no habría Vértigo Comics, no habría... Porque, digamos, son procesos en que tú nunca sabes lo que va a hacer el batatazo. O sea, Locan Key, nadie esperó nunca que se convirtiera en lo que se convirtió. O sea, actualmente se publica en 17 países. Ya ha vendido en el mundo más de 1 millón de ejemplares, pero eso es absolutamente imposible de predecir. Y a veces hay historias igual de buenas que no logran tener ese impacto, que no se logran completar. Creo que en ese sentido la industria local y la extranjera son bien similares. Ahora, algo en lo que está, por lo que me ha tocado ver, el mundo del cómic en general evolucionando en paralelo en todos lados, es que los autores están tratando de ver la forma más adecuada de llegar al lector. Antes había como una forma de distribución de los cómics que esclavizó mucho la forma en que se producían. Y en este momento, en Estados Unidos, está haciendo crisis el modelo del cómic mensual, porque la red de distribución se está convirtiendo en un estorbo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Desde el minuto en que empezaron a aparecer los Kickstarters, en que los gallos decían, ya, si yo recaudo tanto monto, puedo hacer al tiro mi novela gráfica de 120 páginas y se la mando directamente al lector a su casa.
esa cuestión hizo hacer crisis al sistema completo, porque en el fondo ya, incluso la irrupción del digital permitió que cualquier persona que pudiera abrir una cuenta web pudiera subir un blog en el que pudiera publicar una página semanal y empezar a contar una historia y generar lectoría. Y eso generó un remesón enorme en la industria del cómic, porque eso permitió a voces nuevas que no tenían plataforma de publicación darse a conocer lo que podían hacer y empezaron a ser llamados por los editores. Creo que en este momento la industria en general está en una etapa bien bizarra en que se está haciendo ensayo y error en muchas plataformas en simultáneo. Creo que el medio local, la dificultad más grande que tiene lejos es que el universo de lectores que hay es súper chico. Entonces, y el proceso de hacer un cómic es lento y por lo tanto carísimo. Entonces, lograr que se convierta en algo sustentable es el gran desafío y creo que todos estamos explorando a ver qué se puede hacer. Creo que le ha ayudado mucho al desarrollo del medio local en los últimos años el que al poder darse la opción de trabajar para el extranjero, hay muchos autores locales que han permitido, en base a mantenerse con pegas que hacen para el extranjero, poder hacer proyectos que no necesariamente generen una ganancia acá. Entonces tú tenés casos como el de Gonzalo Martínez, por ejemplo, que yo encuentro que es un personaje bien fascinante de conocer como autor, porque de partida es una persona que salió de la arquitectura como yo, pero él tomó la decisión de dejar la arquitectura y dedicarse a hacer cómic a los 45 años, cuando todavía estaba pagando colegios y educando hijos, y dio el salto al vacío. Y afortunadamente, ¿qué se le dio a Gonzalo? Fue que se consiguió con Beyond Reality Media, que es una editorial de Nueva Zelanda, una pega súper bien pagada y estable, que le permitió con eso financiar su año creativo y en los meses que le quedaban disponibles cuando terminaba la pega de Beyond Reality Media, poder empezar a hacer proyectos más riesgosos, como son siempre cualquier proyecto editorial que uno quiera hacer en Chile, y permitirle hacer obras acá. Entonces, hizo después Mocha Dick con Pancho Ortega, y afortunadamente ese libro es buenísimo y fue un batatazo, y se publicó en otras partes y ha permitido generar la noción de que efectivamente se pueden hacer proyectos locales que sean exitosos a nivel masivo, que generen incluso exportación y interés de lectores de otros países. Entonces yo diría que todavía estamos en esa fase en que afortunadamente ya se ha generado una masa crítica de gente que se puede dedicar a esto, financiado por proyectos que se hacen para afuera o por otras carreras, y que eso ha permitido explorar. Estamos en una etapa de exploración de ver qué es lo que es más accesible para el lector, porque el desafío más grande que tenemos los autores de cómic, y me imagino también los escritores, es cómo interesamos al lector a que se acerque a estas obras de ficción, a que esté dispuesto a comprar un libro, a llevárselo, a compartirlo, a prestarlo, a hablar de él. Al final creo que la dificultad más grande que tienen la mayoría de estos proyectos en Chile es que se sepa que se están haciendo. O sea, en ese sentido yo celebro instancias como esta, instancias como la FIC, que es este fin de semana, que es un festival internacional de cómic con invitados de súper buena calidad, con lanzamientos de publicaciones muy buenas, con autores chilenos y extranjeros, y que además es gratuito. Cualquiera puede ir y conocer esta cuestión. Entonces, que se esté difundiendo a través de distintas plataformas, que se hagan comicones, que se hagan ferias de literatura, es algo que es necesario porque estamos en un momento en que los medios están llenos de distracción y están llenos de ofertas de distinto tipo, en distintos lenguajes, en distintos tipos de fuentes de entretención y de creatividad. Entonces, en el fondo, competir con el ruido es lo más complicado. Pero hay que ver las formas de generar espacio. Y la primera forma de que se genere espacio es que haya obras que estén peleando por ese espacio. Entonces, en ese sentido, yo soy súper agradecido de haber tenido la oportunidad de contactarme con una editorial que me contrató hace 16 años sin haber visto nunca nada publicado por mí. Confiaron en mí, yo respondí a esa confianza, afortunadamente, siendo lo más serio y metódicamente posible a la hora de trabajar, y estoy, después de todo ese tiempo, pudiendo trabajar en mis primeras obras de autor, en que mi mayor ambición y esperanza es poder publicarlas en simultáneo afuera y aquí. Entonces, afortunadamente ya tengo un par de editoriales que me están consultando sobre la posibilidad de publicar Sword of Ages lo más rápido posible en Chile, y ese es como mi objetivo último. O sea, ya que tengo la opción de poder dedicarme a esto con la intensidad y el tiempo que requiere, es poder traerlo para acá y poder compartirlo con los lectores de acá. Gabriel, una consulta de Trauco. Uh-huh. ¿Qué ruido, qué sensación te produce que volvamos nosotros
y que de alguna forma pertenezcamos al pasado, pero que estamos hoy haciendo el camino. Sí, es que mira, el camino no para de hacerse. O sea, yo una de las cosas que me alegro de gente que rompió la ausencia de cómic que se dio durante muchos años en Chile, que en los 80 pujó por volver a crear un espacio, y ahí está donde están las revistas, no sé, Trauco, Bandido, Asteroide, de las cuales yo algo de acceso tuve en la etapa del colegio, pero me alegro mucho de que personas como tú estén volviendo, de que gente como Gonzalo Martínez, que partió sus primeros disparos creativos en esa época, haya vuelto, el mismo Félix, que estuvo tanto tiempo publicando fuera, que esté publicando acá, que, en fin... La Marcela Trujillo, que me parece que... Sí, es que la Marcela ya es de una generación más joven, pero en el fondo que partió formada como por el mismo contexto cultural. Entonces, yo me alegro mucho de que se esté dando el espacio para que publicar sea más fácil de lo que era hace 10 años, imprimir sea más fácil de lo que era hace 15 años, y que ya se ha generado una masa crítica para que esté el interés de los lectores. O sea... Yo sé que si al anunciarse que Trauco vuelve, va a haber mucha gente que va a saltar y que va a decir qué bueno que vuelve, ¿cachai? ¿Dónde va a estar? ¿Cuándo va a estar el libro? ¿Cuándo va a ser el lanzamiento? Hay plataformas, hay medios que están difundiendo estas noticias, o sea, desde las redes digitales de canales establecidos hasta medios nuevos como la Radio Demente, que se encarga de fomentar en radio web proyectos culturales. Así que en ese sentido yo creo que es nada más que es una respuesta natural, porque al final la creatividad no tiene rango etario. O sea, Alejandro Jodorowsky tiene 89 años y sigue todavía involucrado, ya no tan directamente al momento de escribir guiones completos, pero sigue involucrado en los proyectos nuevos que se están haciendo, del Metabarón, de los Hijos del Topo y de una serie de personajes que creó hace 40 años y que siguen vigentes. Y la mayoría de los buenos autores en esto, en general, están al pie del cañón hasta el día que se mueren. Y en ese sentido también... O sea, yo, por ejemplo, soy muy fan de una cosa que ha hecho la editorial IDW, que es publicar unos libros que se llaman los Artist Edition, en que ellos están publicando a tamaño original escaneos de originales de cómic, tal cual como se dibujaban hace 30 años. Y tienen un archivo de material, ya han publicado más de 120 tomos de esos libros, siguen sacando números nuevos, y eso ha permitido recuperar un montón de autores clásicos del cómic de Estados Unidos que hace un montón de tiempo que no estaban dibujando algunos de ellos, pero que han vuelto a despertar el interés de los lectores, porque básicamente son la escuela de todos los autores nuevos. Entonces, hasta el último día uno puede estar aprendiendo cosas nuevas de gente que viene de antes y uno puede estar transmitiendo cosas nuevas a la gente que viene después. Este es un oficio en que siempre, una de las gracias que tiene es que siempre hay alguien más joven y más talentoso que tú en este medio. Y en la medida en que tú le podías servir de inspiración a esa persona que viene después, es una parte súper importante de la dinámica de este medio, que le permite a la historia de seguir viva. Gracias. Bueno, por la hora ya tenemos que terminar, pero antes de terminar quería yo decir dos cosas. Cuando hace 11 años abrimos esta cátedra, pensamos que podía ser un espacio para que los autores, los creadores, revelaran humildemente secretos, obstáculos que enfrentaban a la hora de avanzar con una obra. Y la verdad es que eso es bastante más difícil para los autores que presentar su obra ya terminada. Mostrarse como personas que enfrentan dudas, que tienen debilidades, personas que a medida que van publicando van aprendiendo, digamos que cuando una obra está terminada ellos no se consideran a sí mismos terminados. Es muy difícil que ellos compartan esto, pero rara vez tenemos la oportunidad de entrar a ese mundo y darnos cuenta de la calidad de ser humano que está ahí y que de alguna manera hay mucho trabajo y que comparten secretos y que sirven también a las personas que están acá en esta habitación, que muchos de ellos son autores también en formación. Entonces, en ese sentido quería agradecer a Gabriel Rodríguez. Yo creo que hoy día hemos tenido una muestra de lujo, de generosidad de su parte. No solamente porque él es autor de una gran obra, sino que también hoy día ha demostrado, digamos, cómo es capaz de examinarse con humildad y también con mucha profundidad. Así que muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes.
Bueno, Yo de nuevo reitero mi agradecimiento a la universidad, a la Escuela de Letras y a la cátedra misma. Me encanta que existan estos espacios, creo que son súper necesarios. Me alegra que haya venido harta gente. Qué bueno que dejan registro de esto también en el fondo, porque si ya llevan más de una década de experiencia en esto, creo que esta es otra forma de hacer escuela al final. Como conversábamos en algún momento, es súper importante potenciar el pensamiento creativo. Estamos en una etapa como de desarrollo sociocultural en que se vienen 25 años, en que los trabajos que existen van a dejar de existir, trabajos que ni nos imaginamos van a surgir. Entonces, creo que sobre todo en esta que es la etapa de formación, en que uno está aprendiendo con qué herramientas va a enfrentar el resto de la vida, es súper importante tener claro eso, que uno ahora lo que está haciendo es escoger su caja de herramientas. Eso es lo que yo trato de transmitirle a mis hijos a la hora de ver cómo ellos enfrentan sus estudios, es que uno ni se sueña el mundo que se viene después. En mi misma experiencia, si yo a los 11, 12 o 15 años alguien me hubiera dicho que yo me iba a dedicar a dibujar cómics, yo me habría muerto la risa, porque es como que me hubieran dicho, oye, tú vas a ir a la luna en la primera misión tripulada de Sudamérica. Es así de poco probable. Entonces, y la cuestión es que se dieron cosas y la cuestión sucedió y afortunadamente yo, en parte gracias a la casualidad, en parte gracias al apoyo que tuve siempre en mi casa, de mis papás, sobre todo, que siempre nos pasaron lápices en forma muy irresponsable. Yo soy el mayor de 7 hermanos, de los 7, 6 nos dedicamos a áreas creativas y de dibujo. La oveja negra de mi familia es ingeniera comercial y es tan negra que incluso ha tenido contratos por varios años. Yo no sé qué es eso, una palabrota que me enseñaron hace un tiempo. Pero eso, creo que se viene una etapa que es súper desafiante y que está súper llena de oportunidades y creo que en todas las áreas va a haber oportunidades para todo el mundo en la medida en que estemos abiertos a aceptar ese desafío. Porque creo que la dificultad mayor de los tiempos que vienen es que son desafiantes y hay que estar dispuesto a tirarse esa pelea y tener claro que para tener éxito hay que fracasar muchas veces. Eso es parte del modelo de... Muy bien, muchas gracias. Esta cátedra continúa todo el año, nosotros no paramos hasta diciembre. Este día lunes tenemos un nuevo invitado, Pierre-Marc de Biasy. Él es ensayista, experto en Flaubert, pero también es artista visual, trabaja sobre el soporte de papel y el día lunes va a hacer una conferencia sobre el rol que tiene el papel como soporte y como formato en el avance y el contacto de distintas culturas. Así que los invitamos el día lunes 11:30 en este mismo lugar. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias, Álvaro.